Hola, soy Carla Sáenz. El día de hoy estaré comentando con ustedes una publicación de la revista ASARBE, que es una revista internacional de trabajo social y bienestar, y comentaré sobre el número 9 del año 2020, así que es una publicación muy reciente. Esta publicación es un artículo generado en autoría, en el cual coautoría, en el cual participé yo y participó Elsa Zurita. Somos dos las autoras de esta publicación y estaré comentando sobre ella. Lo primero es de qué se trata. De lo que habla este artículo es analizar la virtud de la prudencia como una herramienta que contribuye a una buena argumentación y a la praxis del mediador. Primero quisiera darles el entorno para los que no están tan familiarizados con este tema. Cuando una persona tiene un problema con otra persona o algún grupo con otro grupo y no pueden resolver por sí mismos el problema, tienen que acudir a algún método alterno para solucionar su problema, y en este caso hablaríamos del método de mediación. En la mediación existe una figura que es el mediador, que es quien literal media entre las partes para ayudarlos a resolver el conflicto y generar un acuerdo. ¿Okay? Y generan un acuerdo que ayudará a las partes a la convivencia futura, ¿no? Entonces, el entorno de este artículo es cómo la prudencia, vista como virtud, que ahora comentaremos esta parte de por qué como virtud, es como la prudencia es una herramienta que contribuye a la argumentación y a la praxis del mediador. Es decir, por qué, cómo y en qué parte es la prudencia ayuda al mediador a resolver los conflictos de otros. Este es el entorno, digamos. Ahora les decía de la virtud. ¿Por qué lo vemos como virtud y no como valor? Un valor es algo que guía el comportamiento y el pensamiento humano. Pero una virtud es algo que se desarrolla de forma constante, es algo que hacemos día a día una y otra vez. Por lo tanto, es como una habilidad integrada a nuestra vida y que lo aplicamos de forma constante. Este artículo entonces propone la comprensión de la prudencia como un apoyo al mediador en la mediación transformativa, que es un tipo de mediación, siendo esto una herramienta ética, intelectual y moral que le ayuda a componer los discursos autorregulados y argumentativos considerando las emociones, la lógica y la ética, poniendo especial énfasis en la participación del mediador o mediadora y la necesidad de orientar el conocimiento teórico, técnico y reglamentario hacia una práctica con altos principios. ¿Esto qué pasa? Pues que influye directamente en las partes intervinientes en el proceso de mediación, como en ese acuerdo final en la conclusión. Es decir, puede esta virtud, repito, de la prudencia, apoyar y facilitar el trabajo de un mediador. La idea de la prudencia tiene orígenes en la Grecia antigua, en nuestras tradiciones filosóficas que tienen ese origen. Y pues ahí surgieron los primeros estudios y posteriormente fue avanzando el conocimiento de la prudencia, y aunque parece que en este tiempo salió de los temas principales de las ciencias sociales, es importante que veamos que no deja de tener una utilidad práctica, y es un tema muy importante porque nos humaniza para poder tener una actividad profesional pues de acuerdo al entorno. Entonces podemos ver que la virtud en esta profesión de mediador consiste no solo en saber actuar y hablar, sino también en saber cuándo y cómo hacerlo de acuerdo al momento presente, con un alto grado de coherencia, sirviendo como ejemplo entre las partes para el proceso que están buscando, ¿sí? Que es resolver conflictos. Entonces, regresando al contexto, el mediador está enfrente de personas que tienen un conflicto.
y todo lo que hable tiene un impacto en el proceso y un impacto en las vidas de esas personas. Por lo tanto, el saber cómo habla, cuándo lo habla y de qué manera lo habla es su retórica, ¿sí? Esta retórica pues ha sido muy estudiada. Es un tema también muy conocido. Puedo comentar aquí algunos puntos en donde se construyen las bases de comunicación y podemos contar, por ejemplo, con 3 elementos básicos. Es quién habla, qué habla y qué está diciendo. Aquí surgen los pilares fundamentales de la retórica, que es el ethos, el pathos y el logos. El ethos es la representación del ser, la forma en que un individuo rige su conducta y define su personalidad. El pathos es lo que dice y el impacto de esas palabras que tienen para provocar sentimientos en otras personas que están escuchando. Y finalmente el logos es todo lo que se dice desde el pensar. Es esta palabra razonada y medida. Y así estos pilares son los que hacen esta retórica. Es el conjunto de cosas que explican qué es lo que habla un mediador ante personas que están en un conflicto. No olvidemos que el propósito de esta virtud en este contexto es darle coherencia al pensar del mediador y coherencia a lo que dice y la forma en la que habla, mostrando la verdad y entendiendo las verdades y mostrándoselas a las personas, pero con comprensión, con un contenido que ayude a beneficiarlos en su relación. Debemos de tener claro que las virtudes son importantes y especialmente en el caso del que hablamos del mediador, porque no basta con conocer el conocimiento científico de cómo mediar y los procesos de mediar, sino que además pues los mediadores son seres humanos y necesitan trabajar en sus virtudes porque están intentando que otros seres humanos mejoren sus relaciones, mejoren su vida. Por lo tanto, hay una carga aquí sobre el mediador para poder actuar con prudencia en esta búsqueda del bien común de las personas que están ahí, esperando que guíe sus pensamientos y sus acciones para poder resolver su conflicto y poder llegar a un consenso. El mediador debe saber que debe intervenir en este proceso, pero sin dañar en ningún momento los pequeños logros que se vayan haciendo durante el proceso de la mediación. Es por esto que la prudencia lo ayuda a gestionar cada etapa del proceso de mediación y según se le van presentando las situaciones, aplica de diversa manera la prudencia. ¿Qué es lo que hace un mediador en este caso y dónde podemos aplicar la prudencia? Por ejemplo, tiene que ser empático con las partes, ¿sí? Tiene que tener una atención, tiene que despertar en las personas la sensación de apertura para entender su conflicto y poder hacer este despliegue de cordialidad y seguridad, inspirando confianza y haciendo un clima propicio y un ambiente de interacción adecuado. Tiene que saber escuchar de forma imparcial, tiene que tener un comportamiento igualitario y verbal y no verbal con las partes que están ahí, tiene que generar una confianza suficiente para que las personas puedan escuchar, puedan oír las razones y puedan observarse y atenderse. Debe tener la suficiente experiencia en el manejo de las relaciones interpersonales para entender la dinámica de esta relación, tener paciencia, jerarquizar, tener tolerancia entre la frustración que está observando y tener un buen manejo de su propia ansiedad. También debe de estar enterado de la situación para poder entender a las partes sin tener una perspectiva personal, sino ser bastante objetivo, para no convertirse en un juez de las partes, sino ser un orientador y un facilitador de los mismos. Todo esto que les estoy diciendo requiere mucha prudencia para saber en qué momento no traspasar la decisión del otro, porque si recordamos en la mediación, el mediador no impone soluciones. El mediador guía a las partes para que puedan trabajar en sus propios acuerdos.
Bueno, pues esto es un poco la explicación muy general de lo que hablamos en este artículo. Espero les haya gustado, ojalá se animen a leerlo, lo pueden buscar como revista Asarbe. Muchas gracias por escucharme.